quedar grabada. Ahí va. Ahí les comparto pantalla. Pam, pam. Bueno, miren. Ustedes ven, ustedes tienen el campus acá, ¿no? Que es la unidad 2, que es espacio. Acá tienen la entrega final. Sí, acá no dice entrega. O sea, hoy tendría que decir acá video teórica, tendría que aparecer algo para que ustedes suban el enlace, pero no aparece. Sí va a aparecer cuando se termine este ejercicio, perdón, aquí, cuando se termine este ejercicio, el jueves 14 de octubre, ustedes sí, cuando cliquen acá, esperen, cuando ustedes cliquen acá ven que dice entrega TP2. ¿Ven ahí? Sí. Ahí es donde van a tener que subir. Pero recién cuando, el 14 de octubre, ¿ok? Esto, acuérdense que este ejercicio era el ejercicio tipo carreteo, se le dice en educación, porque no es el troncal, el principal es este. Las estructuristas que hicimos es para que ustedes se pongan como en situación de cómo diseñar una exposición. Y ahora sí, viene el gran tema aquí. Voy a comenzar a leerles. Es la clase, es la etapa 2 del ejercicio. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Saludo a todos los que no los estoy viendo, por eso los acepto, pero sigo leyendo. Dice, proponer y diseñar los espacios de uso. Yo lo que tengo que diseñar es un espacio de uso, donde las personas van a habitar ese espacio, ¿ok? Van a caminar, se lo van a apropiar, todos esos conceptos que vimos sobre la apropiación, sobre la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión educativa, la dimensión económica, etcétera, 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 va a estar aplicado a esta... Hola, profe. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte. Genial. Al final me volvió el internet, así que pude entregar todo. Ah, bien, genial. Y yo que Estaba trabajo viendo, ahora vamos a ver las maquetitas, estuvieron muy bien, me parece que están muy bien las maquetitas. De hecho, también voy a hacer una antes, espere, voy a dejar de compartir un ratito. ¿No están todos? No hay tantos. Se entregaron bastante, bueno, la actividad cuando empecé a ver los trabajos, en realidad estaban todos muy bien. Nada, están todos muy bien. Obviamente que algunos, ¿por qué la nota? ¿No? Ese sería otro tema. ¿Por qué la nota? ¿Cómo es el tema de la nota? Muchos pueden llegar a pensar o a decir o a creer. Yo les digo, no creo en la nota en sí, pero muchas veces uno hace, no se ajusten tanto a la nota numérica. La nota numérica es circunstancial en ese momento para ese ejercicio. No significa que la nota esa es la nota que no es así. Pero sí, por ahí, cuando comenzás a valorás, por ejemplo, el tema, el título. Me parece que eso es lo que valoré, tal vez, ¿no? Me pareció muy interesante el trabajo de Carlos, que es muy interesante porque la pandemia y todo este contexto que vivimos y todas las transformaciones que han surgido a lo largo y ancho del planeta Tierra tiene que ver con los aeropuertos, no con la movilidad de las personas. Entonces eso me parecía como interesante cómo lo analizó, a pesar de que nunca lo compartió tal vez, ¿no? Ese fue como un recorrido que si bien Carlos siempre ha sido partícipe así de las charlas, me pareció eso, interesante esa mirada. Después, bueno, el de las chicas de Sara también, como novedad, ¿no? Eso de los locales de ropa. Y después otro que también fue como súper es los patrones dispositivos de la cocina. Para la mujer esos son como los trabajos que fueron, en realidad todos estuvieron muy bien, les digo. En términos generales están muy bien, están todos súper aprobados. Nada, eso.
Y tal vez hay algunos, por ejemplo, que a mí me gustaría que participen mucho más, que se abran, porque como les dije, el diseño es abrirse todo el tiempo. Uno con las propuestas se está abriendo a la gente que lo usa. Nada, tienen que comenzar a erradicar ese miedo de charlar, de participar. Por ahí son miedos, no sé, pienso. No sé, la verdad no tengo ni idea, pero los felicito, están muy bien. Me encantó el trabajo que hicieron en las actividades. Y en las maquetitas estuve viendo también muy buenos resultados. Bueno, vuelvo y retomo el ejercicio ahora, ¿sí? Bueno, como les decía, ahora se viene la segunda etapa, que la segunda etapa es diseñar, proponer y diseñar los espacios de uso. Esos espacios de uso es cómo se va a usar esa exposición, lo que tienen que diseñar los espacios de uso para realizar una exposición. ¿Cómo se va a llamar la exposición? Postales del presente, huellas de la memoria. Y dice, enseñar los espacios de uso y la estructura de módulos conformadora de los espacios para una exposición transitoria en el patio central de la planta baja de la FADU. Propósitos pedagógicos. ¿Cuáles son los propósitos? Desarrollar un proceso proyectual desde las primeras ideas hasta la propuesta materializada en una maqueta, teniendo en cuenta el programa de diseño como elemento constitutivo del proyecto. Integrar las nociones de uso y espacio para proponer el desarrollo de una actividad de recorrido y observación de una muestra fotográfica. Es actividad de recorrido y observación, porque uno cuando va a una exposición, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué hace cuando uno va? Mira. Empieza a mirar. Mira. ¿Y qué más? Camina. Recorre. Camina. Exactamente. Entonces, tiene integrar las nociones de uso y espacio para proponer el desarrollo de una actividad de recorrido y observación. Les voy a poner. Abrir ese. Yo voy a poner esto. Vamos a hacer como varios como tableritos acá para ayudarlos, ¿no? A ver si están acá. Esto no lo hice, perdón, un poco desprolijo esto de buscarlo ahora. Tingui, tingui, tingui. Maqueta de espacio, escuelas, paneles, parques lineales, señalética, silueta mobiliario, materialidad de objetos, miradores, centro de luz. Ay, Dios. O de portfolios, no, paneles, fotos, estanque, fondo, figura. El año pasado yo los guardé expo, acá. Bueno, entonces dice, ¿qué es una exposición? ¿No? Eso miren un poco las cosas que, ¿no? La exposición es que yo me quede parado mirando algo que está sucediendo, ¿no? O algo que, fíjense en cómo está diseñado este espacio, lo llegan a ver, aunque estén no sé si están en las compus o en los celus, pero miren cómo está diseñado y cómo se presenta esa exposición, ¿no? Es una exposición que espacialmente genera distintos elementos colgando, que da la sensación de estar suspendida en el espacio, que los colores son oscuros, son grises y claros la imagen que presenta esta exposición. Entonces hace que uno se comporte de determinada manera frente a ese espacio, ¿sí? Miren este es otro. Claramente la exposición acá, al ser en 3 dimensiones o al ser proyectada, fíjense cómo todo el muro, el techo, las paredes, comienzan a tomar relevancia. Entonces uno tal vez tendría que hacer, no sé si alguien levantó la mano, ahí va. La intención del diseñador, ¿cuál es acá? ¿Qué creen que puede ser la intención del diseñador que dice? Right? Yeah, it wasn't what I expected at all when you said that. He's like super. He's such a
fucking cool old guy. He's like so fit. Silver Fox, dude. He's like Alejo, so slender, but like in a healthy way, you know? He wants to surf or something. He's like super Inglés no fit. entiendo. Yeah, here's the you can't really see the details, but this hoodie vamos a really cool. esperar. And Alejo, ¿estás? obviously a portion goes to protect or goes to the wildlife. Parece que yo lo puedo silenciar, creo, ¿no? Sí. Bueno, Me habían mandado un audio. ok, Gianluca, ahí va. Bueno, ¿qué creen de este espacio? ¿Qué creen que quiso contar el diseñador? ¿Qué creen? Los escucho. Esta es una exposición. ¿Qué creen que por qué el diseñador propuso esto? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Que se les viene a la mente. Profe, se me ocurre como, bueno, igual eso es como de todas las exposiciones en general, como explorar los sentidos, y en este caso como la mirada para todos lados. Exacto, ¿no? Tal vez tenga que ver con contar esa contaminación visual que hay en la ciudad, ¿no? Una expo muy urbe puede ser, el mirar para todos lados, el que elijas vos dónde comenzar la exposición, la muestra, cuál es de las fotos con la que te representa, ¿no? En esta idea de virtualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una propuesta, ¿no? De diseño, donde el diseñador dice, no, yo quiero que cada participante de mi exposición se involucre de manera genuina sin yo tener que decir, esta es primera, esta es segunda, esta es tercera, sino que haga así, se sienta confundido y que sus ojos se posen en una de esas imágenes. Y tal vez por qué se posó en esa imagen y no en otra, ¿no? Es un poco, es eso, ¿no? Tal vez lo que él no quiere o lo que no quiere la diseñadora o el diseñador es que se fijen en una imagen o que haya un comienzo y un final, sino que sea un todo conjunto en el recorrido. ¿Está bien? Esa es una posibilidad de propuesta. Creo que es la misma, ¿ven? Fíjense en cómo acá están mirando hacia arriba, tal vez pueden ir hacia acá, está mirando hacia abajo, esta persona, está mirando de frente, fíjense en las posibilidades que me permite la exposición, ¿no? Cuando yo digo, bueno, en el caso de ustedes que hicieron las propuestas de estas maquetas de diseño, yo voy a tener que pensar primero dónde comienza, dónde arranca mi exposición, si tiene un sentido, si mi exposición tiene que ver con el ritmo, con lo desordenado, con ¿qué otras palabras usaron? Con lo circular. Por ahí si yo digo, bueno, ¿sabes qué es una propuesta circular? Y tal vez esto es circular, mi cabeza está todo el tiempo girando, yendo, viniendo, ¿no? Entonces hay que ver yo cómo pongo esas imágenes en esa nueva propuesta que yo haga sin generar techos, ¿no? Ahora después vamos a ver y vamos a seguir viendo el espacio en donde tenemos que diseñar esta propuesta, ¿sí? Esta es otra, un poco siguiendo la misma lógica, ¿no? Personas que se quedan en el centro y un montón de imágenes circulando alrededor, ¿sí? Vamos a seguir viendo otras. Fíjense en este caso, esta es otra exposición, hay imágenes, cuando se abren las cajoneras, aparecen las imágenes también de frente hacia abajo, es decir, que si yo estoy parada acá, se me abre este cajón, ¿no? Cómo el diseñador comienza a generar, bueno, esta persona que está acá, si vos abrís el cajón, te vas a encontrar tal vez con un lateral donde te cuenta las luchas que hizo, no sé, los programas o cómo vivía el espacio público, etcétera, ¿no? Es una idea de jugar también con un espacio lúdico en donde te hace partícipe de la exposición. ¿Cuál de estos cuadros, de estos, querés abrir para ver con qué te encontrás, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que la exposición se convierte en exposición participativa, donde hay una interrelación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Que lo invita a participar y no a quedarse
desde el no hacer, ¿no? Desde lo pasivo, sino que invita a lo activo, ¿sí? Es interesante cuando las exposiciones permiten la interactividad. Fíjense en esta es otra exposición que permite ser activo y no pasivo. Pasivo es que yo recorra sin tocar nada y voy mirando las fotografías. Fíjense en la mujer se tiene que agachar para poder ver, entonces ahí habrá que ver si es necesario también de que dentro de una exposición, por ejemplo, tubular, exista esta posibilidad de que las personas se agachen, si es incómodo, si es cómodo, ¿no? Y ahí va a tener que ver con el uso. Esto es un poco algunas maquetas muy parecidas a las que ustedes han presentado, ¿sí? En cómo se presenta también el tema de la exposición. ¿Sí? Miren ¿no? Como los cuadros comienzan a estar colgados también, ¿no? De una manera aleatoria, tal vez con una lógica. Miren este otro, ¿no? Colgando. Entonces uno va recorriendo el espacio. El tema es dónde comienzo, dónde termino en la exposición, cómo organizo el espacio. Este es otro también, ¿no? Más lineal, pero también uno podría decir, bueno, tiene un ritmo, va hacia arriba, hacia abajo, hay imágenes más claras, otros más oscuras. Esta es lineal, una fotografía que combina con información a los laterales, entonces de lejos me permite interactuar con distintos sentidos a la vista, una gran imagen que se ve de lejos, fragmentada, pero cuando me acerco seguramente me va contando el relato de esta persona que está aquí, o es una fotógrafa o es una diseñadora, ¿sí? Entonces es la muestra de esa diseñadora o de esa fotógrafa. Este es otro tipo de exposición, muy al estilo de secuencia fotográfica. No sé si es la mejor manera, porque uno parado acá ya está, se terminó el recorrido en sí mismo y no tiende a hacer exposición, ¿ok? Uno tiene que comenzar a ver y a pensar qué sentido le voy a buscar para generar una exposición, ¿no? Con el uso de recorrido. Fíjense en estos paneles que van y vienen, miren otro colgando desde arriba, ¿no? Hay como un cierto sentido, pero les voy a mostrar algunos otros que también tienen como algunas propuestas interesantes de diseño. Si no se entiende, me paran, ¿eh? O cuando quieren aportar, nada, solo dicen, quiero decir algo. Vuelvo. Profe, por ahí yo entré un poquito más tarde, pero bueno, es la idea de que nosotros hagamos la exposición allá en FADU, ¿no? Exacto, sí, sí. Ahora, ¿qué sería? No sé si lo explicaste o no, pero ¿qué sería grupal? Sí, ahora individual? vuelvo a leer el ejercicio. La idea es que ustedes dicen, Que está bien. ustedes tienen que proponer y diseñar los espacios de uso para realizar una exposición. Postales del presente, huellas de la memoria. Yo voy a ir intercalando entre fotos y lo que voy leyendo de lo que ustedes tienen que hacer ahora, ¿no? El primer ejercicio fue más experimental, fue encontrarse con el material, ver si desde lo intuitivo a ustedes les surge alguna forma con la que se sientan identificados, identificadas. Nada, entonces es como ponerse desde lo lúdico con el material, no conocerlo, trabajar, bueno. Esa experimentación ya lo hicimos, ahora lo tenemos que llevar a la realidad. Ahora, ¿qué pasa si esos volúmenes, ese módulo que ustedes diseñaron, es posible llevarlo ahora al módulo a través de un ritmo, de nuevos conceptos, en una exposición en el patio central de la FADU? ¿No? Por eso decía que cuáles son los propósitos, que es el proceso proyectual, nuevamente ese camino como diseñador, donde yo voy a tener que dar respuestas, donde yo voy a pensar una maqueta con unos materiales en la maqueta, que pueden ser cartón, PVC, fibro fácil, pero que luego, cuando yo lo lleve a la realidad, esos materiales van a tener que ser livianos, porque se tienen que colocar
en la FADU y desmontarse. ¿Por qué? Porque dice que es una exposición que es transitoria, no es permanente, exposición transitoria. Transitoria, como bien habíamos dicho la primer clase cuando arrancó el TP2, transitoria significa que es de paso, que no es para siempre, no va a estar ese objeto arraigado. Por eso la estructura tenía que ser autoportante, autosostenerse, ¿sí? Uno no puede ir a la facultad, empezar con un taladro y empezar a poner perfiles para sostener y para armar una estructura. Entonces, por eso, tal vez con cartón, tal vez con PVC, con MDF, con fibrofácil o con el mismo foam board, uno podría generar algún tipo de estructura rígida para hacer allí la exposición, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los materiales que podría usar? Pensar en la materialidad, ahora sí, en términos reales, ¿sí? Ustedes van a tener que volver a los conceptos de uso, ¿sí? Cuando vimos las actividades, ustedes tenían la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión política, educacional, la dimensión ambiental, la dimensión cultural, bueno, la escala, la apropiación, la ergonomía, la proxémica, bueno, todo eso va a tener que estar presente en este ejercicio. Pero ahora ya no ustedes analizando el espacio o la actividad, sino ustedes proponiendo como diseñadores ese recorrido a través de una exposición, ¿sí? Explorar la configuración de distintas calidades y cualidades de un espacio a través de la dimensión, la escala y la materialidad. Y acá aparece dimensiones y cualidades de un espacio. Calidades y cualidades. Calidades tiene que ver con lo material, ¿no? Con la dimensión también. Y las calidades y las cualidades. Y las cualidades y calidades también tiene que ver con cómo es el espacio, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que tiene ese espacio? Es luminoso, es frío, es tormentoso, es vertiginoso. ¿Cómo es? ¿Cuál es la cualidad? El adjetivo que yo le voy a poner, ¿sí? A ese espacio. Aspectos a considerar. Propuesta de implantación. ¿Saben lo que es una implantación? No. Sí, ¿Qué es una implantación? es donde se coloca un espacio, es el lugar exacto donde se va a colocar el espacio. Exacto, es el lugar exacto donde yo voy a abrir el Google. ¿Ven mi pantalla? Por ejemplo, si yo voy al Google Earth, vamos a ver, no sé, cualquier ciudad. A ver, vamos a recorrer, a ver si encontramos alguna ciudad por aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Chan, chan, chan. San Pablo, San Pablo. Acá está. Bueno, implantación, por ejemplo, ¿no? Implantación es yo tengo un territorio y algo cae en algún, o sea, no está puesto este edificio, ¿no? Si yo veo, este es un edificio, ¿ven? Este es un edificio. Este edificio tomó la forma de este eje, ¿sí? Entonces se implanta sobre un lateral y toma la misma ortogonalidad, ¿sí? Se podría haber implantado aquí o haber tenido esta intención de punta como es el terreno, ¿no? Es reconocer el terreno y saber de qué manera se va a apoyar en el piso, ¿sí? Ese objeto que estoy diseñando, ¿no?
Esto es muy interesante, fíjense en que San Pablo no respeta mucho el pulmón, no sé si San Pablo, no respeta el pulmón de manzana como lo tenemos nosotros. Fíjense en acá cómo son las casas, ¿sí? Hay todas construcciones, se ven todos los techitos, aparece un edificio, este edificio se apoya en todo el territorio y no, hay partes que deja libres. ¿Por qué? Porque conviene para poder ventilar los ambientes, ¿sí? Me voy a ir de aquí y me voy a Buenos Aires. Me voy a Buenos Aires. Fíjense en que en la implantación de Buenos Aires, nosotros lo que vamos a ver mucho y muy seguido es esto, es un pulmoncito verde dentro de las manzanas. Eso es muy típico de Buenos Aires, el pulmón verde, porque por código y por normativa a nosotros nos piden que las casas por lo general se asienten sobre las líneas municipales y el fondo sea verde, que se deje para el terreno absorbente. Entonces, ustedes siempre que vean la ciudad desde arriba van a comenzar a ver esos pulmoncitos, ¿no? Esos espacios verdes en el centro de las manzanas, ¿sí? Y después cómo se asienta el edificio. Pero vamos a ver, por ejemplo, Ciudad Universitaria que está acá, ¿no? Fíjense en esto, cómo es que se genera la implantación de las propuestas. Yo tengo un territorio, un terreno donde yo voy a intervenir y yo decido dónde colocar el camino principal. Entonces, dónde coloco el camino principal y por qué ahí y no más cerca, tiene que ver con la implantación. Yo implanto este camino a partir de una idea paisajística y de un concepto, porque este es el Parque de la Memoria, ¿no? Y tiene que ver fíjense, con figuras simbólicas, ¿no? Casi yo les podría decir que parece un pañuelo, la forma, ¿sí? Tiene que ver mucho también las representaciones simbólicas que van a tener que ver con mis conceptos y lo que yo quiero colocar que se vea en el suelo, en el piso. Si yo quiero decir que el espacio es cerrado, seguramente voy a hacer algo que no se vea, que es claro. Entonces, desde arriba, desde la implantación, se tendría que poder ver ese concepto reflejado, ¿no? Esto, si yo lo veo desde arriba, parece una olla, una gran fuente que captura, ¿no? Gran contenido. Claro, sí, captura gran contenido de personas. Por ejemplo, es la cancha de arriba, ¿sí? Entonces también está implantada de determinada manera donde se apoya como si esta manzana fuera un plato, un platito y la taza, ¿sí? Sería, ¿no? Y después cuando uno ve hacia afuera también, ¿no? La forma circular, ¿no? Como... ahora no me deja salir. Esperen. Voy a hacer así para poder salir. ¡Epa! Ahí va. Esperen. ¿Se entiende la implantación? Quiero ver algo. Ahí. Si hay otra propuesta. A ver, de implantación. La implantación puntualmente tiene que ver con cómo yo apoyo, ¿sí? Esta, por ejemplo, esta propuesta de industria, lo que hizo es centrarse sobre el gran corazón, ¿sí? De esta manzana. Y dejó libre espacios verdes alrededor, ¿sí? Para que estos espacios comiencen a tener vida, ¿sí? De espacios públicos, de expansión, de uso, estacionamiento. Entonces, eso es implantación, es decidir dónde va a estar ubicado mi objeto en la planta. Un poco lo que decía Carlos, ¿sí? Luego, a ver si hay... Fíjense en este es otro tipo de implantación, ¿no? Cómo van respetando y cómo van generando una trama dentro de la ciudad, donde la cancha tiene el color de los techos de las viviendas, ¿no? Es otro. ¿Qué ciudad? ¿Jardín? Parece que sí. Parece. Bueno, parece ciudad de jardín.
¿no? Fíjense en esta otro tipo de implantación, ¿no? Una ciudad casi radial, ¿no? Sale todo desde un punto y se va construyendo, todos con techos de tejas, posiblemente las casitas estas sean todas casas de tejas, ¿sí? Que seguramente tiene que ver con algún tipo de plan de aquel momento cuando se construyó la ciudad y había formas de urbanismo dentro de la ciudad. Eso es implantaciones. ¿Cómo? Fíjense en cómo se implanta, ¿sí? También otro tipo de vivienda y cómo desarticula la trama urbana, ¿no? Cómo va rompiendo con la trama de la ciudad, ¿no? Esto es un poco, me fui de tema para explicarle lo que es implantación, ¿no? Es cómo se asienta la propuesta dentro de mi planta. Ahora lo vamos a ver más en detenimiento. Entonces sigo. Propuesta de implantación, voy a tener que tener un porqué, dónde la ubico y por qué. Ubicación en el patio de la planta baja de la FADU y la relación con el entorno. Yo cuando voy a diseñar en un espacio público no me tengo que olvidar del entorno, de las personas que habitan allí, de los profesores, de los docentes, de los no docentes, de la gente que va a trabajar, de las estudiantes. Tengo que pensar en que todo eso es un gran sistema y que mi exposición va a estar orientada a un público muy amplio, no solamente de estudiantes, sino también de quienes van a trabajar, de los no docentes, la parte administrativa que trabaja en la facultad, ¿sí? Pensar en todas las lógicas y todas las disciplinas. Organización de los espacios de uso, dimensión y escala, estructura circulatoria y vinculación de los espacios, accesos y recorridos propuestos. Circulatoria significa estructura circulatoria. ¿Qué creen a qué se está refiriendo? ¿Por dónde se circula? O sea, ¿Por dónde se circula? ¿Por dónde se camina, no? Y esa es una decisión del diseñador puntualmente, ¿sí? Tiene que tener una estructura, ¿sí? Yo tengo que armar esa estructura, tiene que comenzar en algún punto, tiene que terminar en otro punto, porque si no, yo lo que genero, quitar, ¿miren? Quitar, vamos a poner, Bueno, vuelvo. ¿Sí? Conformación de las calidades y cualidades espaciales a través de un sistema de elementos vinculados, módulos y vínculos. Propuesta volumétrica y morfológica, y acá aparece la morfología como un nuevo concepto, la forma, qué forma va a tener y cómo la voy a conceptualizar a esa forma. Resolución del sistema constructivos de módulos con sus formas de vinculación, estudio de posibilidades de los materiales utilizados, articulación de los distintos aspectos de la conformación de las ideas proyectuales, construcción de la maqueta como modelo de estudio y comunicación de la propuesta de diseño, memoria gráfico descriptiva, a mí me gusta llamarlo gráfico, memoria gráfico reflexiva, aunque está bien porque es memoria descriptiva, después en la realidad siempre se va a llamar memoria descriptiva. Entonces, ¿qué es lo que le da la facultad? ¿Qué es lo que les da la cátedra a ustedes? Un programa. ¿Qué es el programa? Son los requisitos, el programa de necesidades, son las condiciones que ustedes tienen que cumplir y esto es sí y solo sí que lo respeten, salvo que sea algo súper innovador y que ustedes quieran romper con estructuras y que para ello lo argumenten, lo sostengan con conceptos, con otros autores, no solamente con los que la cátedra les brinda, ¿sí? Entonces, este programa es como si un comitente, un cliente, les dice, che, quiero una casa
de 2 pisos y ustedes van y le llevan una casa de 1 piso. Eso está mal. Luego, esperen 2 minutos. A ver, me parece que me tocaron la puerta. Espérenme en un segundo. Bueno, volví, aquí estamos. Bueno, entonces, el programa de necesidades es un programa que uno como profesional tiene que escuchar, ¿no? Es el famoso escucho, miro, veo, observo, ¿sí? Hace todo al mismo tiempo. Entonces dice, el programa es el conjunto de características y requisitos del objeto a diseñar. Incluye aspectos cuantitativos y cualitativos. Se constituye en una conceptualización y prefiguración del proyecto donde se fundamenta el proceso de diseño. Refiere el contexto físico-cultural. Físico es dónde va a estar ubicado y cultural es educacional. Podríamos decir que hay distintas formas de habitar el espacio, distintos individuos que habitan ese espacio, y que por ahí hay culturas que se asemejan, pero no sé si todo entra como en un mismo concepto de cultura. Cultura es un concepto muy amplio. A los requerimientos, necesidades y deseos de los destinatarios. Por eso decía, requerimientos, necesidades y deseos de los destinatarios. A las características materiales, de qué material estoy pensando que se va a hacer esa exposición, ¿sí? Materiales, a las características técnicas, cómo va a terminar, cuáles van a ser sus terminaciones, cómo van a ser los encastres, ¿sí? Si voy a tener un objeto que vincule a ambos módulos, si voy a reforzar y voy a potenciar esa propuesta que hizo con estas maquetitas. Dimensiones, ¿qué dimensión va a tener el objeto dentro de ese espacio? Estética, dimensión social, económica, ¿no? Estéticas y simbólicas del proyecto. Estas las representaciones simbólicas, lo que nosotros imaginamos, ese concepto, cuando nosotros dijimos, y yo para hablar de esto voy a hablar de cuando uno se siente encerrado, que la Universidad de Buenos Aires ha estado encerrada siempre, entonces quiero provocar que quien recorra mi exposición tenga esa sensación, ese sentimiento de encierro, ¿sí? Entonces, un poco hacer parte al participante de mi exposición a tener algún tipo de sentimiento, ¿sí? De sensaciones, de emociones. ¿Dónde tengo que hacer esta propuesta de diseño? En el patio central de la FADU. ¿Cuál es el espacio que se dispone dentro del espacio central de la FADU? Una medida determinada. ¿Cuánto? 4 metros por 6 metros. Es decir, de superficie voy a tener 24 metros cuadrados. Este es el patio central de la FADU. Yo puedo ubicar mi propuesta dentro del cuadrado amarillo. Acá está un poco más grande. ¿Sí? Este es el patio central, estas son las escalinatas, este es el patio central, las escalinatas quedaron por acá, estas son las escalinatas, y todo este es el patio central. ¿Sí? Que actualmente hay un barcito aquí y las mesas donde los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes, los docentes, las docentes, les docentes, se juntan aquí a tomar, a charlar, a maquetear, a pegar láminas, o para el disfrute. O cuando vas a rendir un examen final o un parcial también es un lugar de leer rápidamente antes de ingresar
¿no? Tiene múltiples funciones, es multiuso este espacio. Bueno, en ese espacio se van a quitar todas las sillas del lugar y se va a dejar un espacio de 20 metros por 20 metros para ubicar mi propuesta. Este es el espacio total, 20 metros por 20 metros. Pero ¿cuánto me decía que tenía que yo desarrollar el espacio disponible para la exposición? ¿Cuánto dice acá? ¿Cuánto dice acá? ¿Están? 24 metros cuadrados. Bueno, 24 metros cuadrados. A ver si puedo pegar. A ver. 24. 24 metros cuadrados. Ahí está pegado. A ver. ¿No? Yo tengo esto, ¿no? Este es el patio central. Ay. Ahí. Este es el patio central. Y acá, ¿cuánto dice que tiene? El amarillo, donde yo tengo que llevar mi propuesta. 20 por 20, ¿no? Entonces, 20 por 20. Pero ¿cuánto me dice según por requerimiento en el programa de necesidades? El programa es lo que el cliente a mí me exige para que yo haga. Che, mira, la exposición tiene que cubrir un espacio de 4 metros por 6 metros. Entonces, si yo lo parto a la mitad, estos son 10 metros y estos son 10 metros. Si lo parto a la mitad, estos son 5 metros, ¿no? Que serían los 4 metros, un poquito menos, ¿no? Entonces estaría por ahí. Y acá es lo mismo. Si lo parto a la mitad, estos son 10 metros, 10 metros. Si lo parto a la mitad, estos son 5 y 5, y dice 6 metros. Es decir, que mi exposición tendría que ocupar esto. ¿Sí? Vamos a hacer... Ay. Chan, chan, chan. Vamos a hacer esto. Mi exposición va a ocupar esto. ¿Sí? Esto es lo que va a ocupar mi exposición. ¿Y qué es la implantación? Es que yo este espacio, lo puedo, ¿dónde? Ubicar en cualquier parte de ¿qué? De este 20 por 20. Si yo lo ubico acá, está mal, porque el programa de necesidades me dice que yo lo tengo que ubicar en este sector. ¿Ok? En cualquier parte, puede estar central, puede estar a lateral, y esto es implantación. Cuando yo decido, no, yo quiero que se quede, que esté al centro, entonces tengo que reconocer. Primeramente, antes de generar mi propuesta, yo lo que primero que tengo que hacer es saber qué es lo que sucede aquí, qué es lo que sucede aquí, qué pasa acá, dónde es el acceso de la FADU. Si yo digo, bueno, este es el acceso principal, acá están las escalinatas, los chicos entran y acceden por acá están las librerías, ¿no? Las librerías, acá está el barcito que yo les contaba. Para aquel lado está sala de profesores y acá atrás hay un gran patio que es un comedor comunitario de Ciudad Universitaria que es para el bolsillo del estudiante, es muy económico, con platos del día. Acá están las escaleras que me llevan a los niveles de arriba, a las bandejas. Estos son los ascensores. Estos son ascensores, 3 ascensores. Por lo general, muchas veces no funcionan. Acá hay algunos localcitos de ploteo, librerías, aquí también, ¿sí? Entonces, acá generalmente este espacio de aquí, voy a poner en color verde, cuando hay actos en la FADU, la tarima generalmente se coloca acá y se le habla al público, porque acá hay una barra de bar y acá hay un kiosco, ¿no? Entonces, si uno tiene que comenzar a analizar este espacio, ¿no? Para allá está el sector del CBC en planta baja. Si subo está arquitectura. Para este lado de acá está el centro de estudiantes. ¿Sí? Y acá están todas las casas de copia. Acá está departamento de alumnos, ¿no? Todo es como yo veo, ¿no? Entonces yo tengo que saber
cómo funciona esto. Que mucha gente se sienta acá en las escalinatas, ¿no? A esperar los ploteos o arma las colas. Muchas veces se generan colas y colas y colas acá. Habrá que ver ahora en la pandemia cómo es esto. Y acá es el acceso, ¿no? Que mucha gente cuando llega a la facultad, llega y se tiene que esperar a alguien, muchos se sientan aquí. Acá hay una rampa para discapacitados, ¿sí? Para acceder al patio central. Entonces vuelvo nuevamente. Una vez que yo haya analizado todo el patio central, cómo es la organización de esa planta baja, yo voy a decidir dónde voy a colocar mi propuesta. Pero voy a decidir de manera aleatoria dónde va a estar mi implantación y no. ¿Sabes que no? ¿Sabes que vos cuando implantás una propuesta, tiene que ver con cuáles son los conceptos que vos querés usar? Si yo digo huellas del pasado, ¿cómo era el título de la expo? Realizar una exposición postales del presente, huellas del pasado. Entonces, dijimos que teníamos un espacio, ese es un requerimiento. Ese es el espacio que tengo. No es que yo voy a usar todo este espacio con exposición, ¿ok? ¿Está bien? Luego dice, prever la ubicación, el espacio para recorrer y observar es de una cantidad de 20 fotos. O sea, yo tengo que saber que el recorrido para los participantes de mi exposición son 20 fotos. ¿De cuánto? De 30 por 40 centímetros, ¿sí? Entonces, ustedes si tienen 1 metro, una regla, tomen el tamaño para la clase que viene, vamos a hacer esa tareita, de una hoja de 20 por 40 centímetros, ¿sí? Vamos a cortar ese tamaño como para tener idea el tamaño de esto, ¿sí? De cada foto. Prever lugar de acceso y de salida. Tengo que saber por dónde ingreso a la exposición y por dónde salgo. Prever ubicación del título y una breve reseña de la exposición en algún lugar del recorrido. El espacio y los recorridos se configura a partir de la vinculación de los paneles o módulos volumétricos. Se trabaja con el modelo de maqueta, con el modelo que ustedes hicieron, este modelo, pero ¿en qué escala? En 1:10. ¿Sí? Esta es la escala que vamos a usar de maqueta. ¿Qué es lo que tengo que presentar? Una memoria propositiva, descriptiva, donde se fundamente la propuesta y la toma de decisiones funcionales, espaciales, morfológicas y materiales. Desarrollo de la actividad, tienen que ver el video teórica. Se suma una bibliografía más, que es el proceso proyectual. Luego tienen que elegir una de las alternativas planteadas en la experimentación. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos, si esta o esta, para este trabajo que sigue? ¿Con cuál de las dos formas me quedo? ¿Cuál de las dos formas me convence? ¿Con cuál de las dos formas me siento más cómodo o cómoda trabajando? ¿Sí? Esas son decisiones suyas. Ustedes, si les resultó muy difícil un material, no van a ir por ese material porque se les va a complicar muchísimo, ¿ok? Entonces, siempre hay como que uno tiene que tener la sensibilidad de autoconocer sus propias limitaciones. Y decir, bueno, tal vez esto no, voy a potenciar que me es más fácil, tengo tiempo y me voy a sentir más a gusto trabajándolo. ¿Sí? Eso. Pero de todas maneras, si quieren ir por el otro, no está mal. Digo, solamente es potenciar. Leer el programa y analizar el espacio donde se incorporará la propuesta. Sube la propuesta, bueno, como les decía, este es el patio central, acá está el comedor estudiantil, acá está el río, para que ustedes se den una idea, ¿no? Este es el río acá, tucutucu, río. Esto es río, tucutucu. Este es el comedor, este es el bar de profesor, el comedor de los estudiantes, este es el CEADIN, el centro de estudiantes, esta es la oficina del CBC,
biblioteca del CBC, estas son las aulas del CBC, escaleras, 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 escaleras que suben al siguiente nivel. Todas estas son librerías. Esta es una gran fotocopiadora que suelen hacerse muchísimas filas y generalmente cuando hay actos importantes de la facultad, el escenario siempre está aquí. Cuando comienzan las clases y el rector, y el decano de la Universidad de Buenos Aires tiene que dar la bienvenida a los nuevos estudiantes o al nuevo ciclo lectivo, muchas veces lo ha separado en este sector, cantando el himno nacional, izando la bandera, etcétera, como todos los protocolos. Estas son las escalinatas, que vos llegas acá, venís, acá está la parada de colectivo, caminás todo acá, subís las escalinatas, subís y accedés. Acá está Bedelía, está la parte de seguridad. Estas son 2 salas de exposiciones. Esta es una gran sala de exposición, muy linda, donde siempre se llevan a cabo y se presentan distintas propuestas de la facultad, de docentes, de estudiantes, ¿sí? Y este es como más en el detalle. Bueno, ese espacio amarillo que aquí está, que es el sector destinado a la exposición, ¿dónde está? Ah, es este. ¿Y cuánto mide? 20 metros por 20 metros, ¿ok? Entonces me voy acá. Digo, bueno, entonces, de acuerdo a mi propuesta, vamos a ver, veamos alguna propuesta. Por ejemplo, Hernán puso, por decir, a ver. Hernán puso monótono, luminosidad, libertad, ¿no? Entonces, luminosidad, libertad, conexión, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez yo digo, bueno, mi propuesta se tiene que basar en no sé, entonces yo puedo poner que mi propuesta puede estar aquí, la mitad, y después aquí la otra mitad, ¿no? Entonces, es como si yo dijera conexión. Están conectados, ¿no? Ahí no me los selecciona los dos juntos. Anda. Bueno, ¿no? Y que tal vez digo, bueno, están conectados. Yo quiero que cuando las personas lleguen, lo primero que se encuentren es la conexión. Y tal vez hasta incluso pueden estar rotadas, ¿no? La maqueta, ¿no? Es como miro la conexión y hasta lo puedo llevar ahí, ¿no? Acá, miren. Mi exposición está conectada con la llegada y el acceso, invita a recorrer y sale hacia el centro de estudiantes. Entonces, de alguna manera lo que hago es conectar el acceso con la casa de copias, ¿no? Con toda la parte de equipamiento de sacar fotocopias, etcétera, ¿no? Entonces hago eso. Entonces, ¿por dónde ingreso? Mi ingreso, vamos a una línea más grande y a un negro. Mi ingreso va a ser por aquí y mi salida va a ser por aquí. Entonces, si mi ingreso va a estar aquí, centrada, por ejemplo, yo acá tengo que tener en cuenta que el programa de necesidades me decía que yo tenía que tener que espacio, prever lugares para acceso, espacio para recorrer y lavar, y observar, espacio disponible, cuaderno, no, ¿dónde estaba? No, acá, programa. Se prevé la ubicación del título, o sea, entonces tal vez yo pienso, che, ¿sabes que mi título va a estar acá? Va a ser parte de la propuesta, la persona entra, ¿sí? Y ahí aparece lo que es el recorrido, ¿no? Esto es la implantación vista desde arriba, que tiene que ver un poco con esos conceptos que ustedes trabajaron. Si es central, si es desequilibrada, entonces voy a generar que en este cuadrado ese equilibrio ya no sea tan equilibrio, ¿no? Sino que la tiro más hacia un lateral. Entonces, está desequilibrado, está más desde un lugar que desde el otro, no está posicionado. Cuando uno ve desde arriba, siempre uno dice, bueno, margen izquierdo, margen derecho, ¿no? Es derechista, es izquierdista, está más con el pueblo, está más con las autoridades. Entonces, si uno reconoce los espacios y las vivencias y las actividades del espacio, uno puede decir, che, acá siempre está la autoridad. Che,
acá está siempre la popular, la gente que va a pedir el café, la gente que se sienta, el encuentro. No, este es el corazón donde está, del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo empezar a jugar con esa lógica de izquierdo-derecho, de las emociones, de un lado más conservador? No, yo la verdad que lo que busco es un equilibrio entre ambas partes, entonces lo pongo más en el centro. ¿Por qué? Para que se aprecie mejor desde todos. No, yo quiero que esté, que la gente deje el espacio para que acá haya mesitas y mi exposición sea parte del espacio donde la gente se sienta a almorzar, a tomar el té. Entonces mi exposición comienza a tener una forma más integradora, más vinculante con el entorno inmediato, ¿no? Que ahora vamos a seguir viendo cuál es ese entorno inmediato, ¿no? ¿Se va entendiendo ahí? Me paran, ¿eh? ¿Cualquier cosa? ¿Se escucha? Sí, profe, más o menos tengo algunas dudas. Dale. En el sentido de que, está bien, yo lo pienso en ir a materializarlo a la fuga, que no creo que se concrete, o sí, o no, no sé. No por Pero ahora. No, por eso, en principio lo pensaba en sentido de si iba a estar nuestra maqueta sola, digamos, en nuestra imaginación, o si íbamos a convivir con otras maquetas, o cómo iba a ser la... No, la idea es que la propuesta es una sola la que se va a materializar. Claro. Y es en esos 20 escala por 20. 1 en 1. Está bien. Después la otra La duda maqueta, que tenía, sí. en sentido de los conceptos. Nosotros teníamos conceptos que sacamos nosotros, que vimos de los videos, pero entiendo que la exposición trata como de otra cosa, digamos, en sentido de esto de postales del presente, huellas de la memoria, habría que relacionarlos con lo mismo o habría que tener otro tipo de conceptos. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, claro. Sí, eso lo deciden ustedes. Esa ya es decisión de ustedes. Totalmente de acuerdo. Es así como... No, digo vos lo porque estás el planteando. módulo va a cambiar, viste, uno piensa en otra cosa. Exacto. Sí, es así. Ustedes, de hecho, pueden proponer otra cosa distinta a la que vienen proponiendo. De hecho, si no les gustó ninguno de los dos módulos y hoy se dan cuenta que el módulo tiene que ser otro, está bien, está buenísimo. No es que sí o sí tiene que ser uno de los dos. Digo, hay muchos que vimos que están muy bien. Digo, tal vez falta potenciar, ¿sí? Generar. Yo creo que uno tiene que comenzar a ver de eso que hizo, porque ya se siente como en familia, por haber trabajado, por haber tocado el material, creo que uno tiene como otra sensibilidad con eso. Eso desde ya. Pero bueno, si también es posible de que si no me gusta, no me sale, no estoy conforme, está bien de poder revisar eso, ¿sí? Sí, y los conceptos pueden cambiar claramente de acuerdo a la serie fotográfica que ustedes tuvieron en el primer cuatrimestre. Pongámosle la serie fotográfica, ¿sí? Bueno, esto es un poco el tema de la implantación, dónde, por qué tener en cuenta estas connotaciones, dónde está el poder, dónde está lo popular, dónde está la gente, dónde está la administración. Fíjense que de este lado está más lo administrativo y de este lado más lo colectivo, el SEADIC, el comedor de estudiantes, el bar de profesores, ¿no? Acá es como que es más, amerita la reunión, y de este lado amerita más el poder, ¿no? Si uno lo tuviera que pensar en la espacialidad. Ahora vuelvo nuevamente aquí, ¿no? Y hay unas fotos. Hay un cartel, este cartel que ustedes ven, está de este lado, ¿sí? Está aquí este cartel, colgado desde el segundo piso, pasando por el primero, ¿ven? En el primer piso, yo subo al primer piso, tengo unas bandejas que balconean a este espacio. Copiar imagen, me voy acá, voy a la siguiente, y a borrar marco, pongo esta, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, la voy a ampliar. Ustedes van a ver aquí que Ciudad Universitaria tiene esto, ¿no? Tiene este gran telón que es la memoria, ¿no? El espacio de la memoria, esa memoria colectiva, esa memoria que mantiene presente a los desaparecidos durante la última dictadura militar,
Nuestra facultad, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, fue la facultad que más desaparecidos estudiantes y docentes tuvo, por eso hay un cartel bastante grande. No pudieron exiliarse, y estas son todas las personas que fueron desaparecidas. Entonces siempre ponen, siempre presentes, ¿no? Es un lugar de lucha, es un espacio de la memoria, de los recordatorios. Y de este lado, así como yo estoy mirando la foto, y como también ustedes están mirando la foto, de este lado, fíjense en que las mesas están las sillas, perdón, están mirando hacia mi lado, hacia el lado de ustedes. ¿Por qué? Porque de este lado está la autoridad. De este lado se hacen los grandes actos, los conciertos, los desfiles. Para la Bienal de FADU, siempre la tarima de desfile está acá. Y fíjense en que acá hay toda una barra con todo un... esperen un minuto, que me golpean la puerta. Bueno, perdón. Bueno, entonces, volviendo nuevamente a esto, entonces, es el espacio democrático, es el espacio donde esto funciona como bandejas, miradores. Muchas veces los estudiantes vienen, se quedan acá y miran. Esto realmente debe ser de la época recientemente, o del 83, del 84, una cosa así, porque la facultad está plegada de papeles. Esto es en una época particular. Es una facultad que es bien diferente fíjense, la FADU tiene, voy a poner FADU acá, Patio Central. FADU, Patio Central. Hay una página en Instagram, que no me acuerdo cómo es que se llama, pero que es muy interesante. Miren, esta es como, no, o esta es, no sé cuál es esta, no, esta no es FADU, esta es Exactas, no. FADU es esto, ¿no? Es una imagen, miren los actos, ¿no? De la FADU, miren esto. Abrir una nueva pestaña. Esa es la FADU, ¿no? Con todos los chicos se ve muy chiquitita, muy pixelada, pero la FADU tiene todo, ¿no? Tiene hasta seminario. Cuando estaban los mundiales de fútbol, la pantalla para ver el mundial de fútbol estaba de este lado, ¿no? Enfrente del bar, ¿sí? Es muy interesante. Entonces todos se sentaban a mirar el partido, pasaban por los pasillos. Miren esto es en la Bienal. Miren los papeles, miren cómo el contexto va cambiando. Voy a abrir en una nueva pestaña. Miren esto, ¿no? Cómo esto es la FADU, ¿no? Esto fíjense los carteles, cómo van colgando. Esto, acá está donde estoy yo, mirando la foto, es donde está el cartel de los desaparecidos. Y miren lo que es esto, en plena entrega de diseño. Fíjense en los papeles, ¿no? En el piso, los chicos tirados en el piso, las mochilas. Fíjense en cómo el espacio se apropia de tal manera en la facultad que es vertiginoso, tiende a ser como wow. Y estos son días de eventos. Alejo, sí, perdón. Sí, bueno, y esto no va a volver a la normalidad hasta pasado un tiempo. ¡Ay, qué tristeza! Sí, ¿no? Bueno, la pregunta que quería hacer era con respecto a la exposición, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo que esto tiene que tener como una cierta escala, digamos, en comparación al patio. Sí. En temas de altura, ¿no? Sí. De hacia arriba, ¿cuánto sería la altura máxima?
¿Es posible, por ejemplo, hacer una estructura con 2 pisos, por ejemplo? O sea, que se pueda caminar por arriba, o tenemos que pensar en algo feasible, armable. Sí, yo por los materiales y porque es autoportante, pensar en algo que se puede caminar sería como muy difícil porque tendrías que hacer una mega estructura, ¿no? Para que la gente no se lastime mientras recorre tu exposición. Piensen que hasta el primer piso serían 3,50 metros. Hasta el segundo piso otros 3,50 metros, ya serían 6 metros. El patio central tiene casi 10 metros de altura, hasta donde están las lucarnas de arriba. Casi 10 metros tiene. Entonces la exposición está pensada en 4 metros por 6 aproximadamente, por 4 metros. La altura máxima que debiera tener mi exposición, un poco más, tal vez también, es 4 metros. Y no la pensaría en 2 niveles. Y a la hora de utilizar un material extra, como por ejemplo, te doy un ejemplo, una estructura que fuera como una torre, ¿no? Digamos, ¿se puede pensar en como colgarla de alguna forma o tenemos que intentar que todo sea, que se soporte por propia base de la estructura? Sí, la idea es que sea podría ser, ¿eh? Mira, yo ahora les voy a mostrar. ¿No podría poner tipo un hilo desde el segundo, una soga del segundo piso y colgar algo? A eso voy. Bienal FADU 2019 o 2018, no me acuerdo. Quiero ver. Esta fue la Bienal de la FADU. Este era el patio central en la FADU, que eran todas cintas colgando desde las lucarnas, ¿no? Entonces eran todos hilos donde ponían y estaban todas las materias, tal cátedra, tal otra. Entonces vos llegabas y mirabas hacia arriba y te llegaban casi a la altura de los ojos. Muy interesante. Voy a ver. ¿Podemos imaginar una estructura que utilice la verticalidad en ese sentido? ¿Con cuerdas o con algo, por ejemplo? Por supuesto, sí. Algo así, claro. Yo imaginaba algo así. Sí. De hecho, esto sí, claro. Esto fue para la Bienal del 2019. Yo debo de tener fotos de la Bienal del 2019. Claro, pues se me ocurría como una estructura con tal vez 2 torres con una soga en el medio y con algo colgando en el medio, ¿me entendés? Sí. Una idea, por ejemplo. Eso es posible. Sí, es posible. Hay que ver cómo, porque recuerden que no pueden ser elementos aislados, sino generar tal vez, mirá, voy a Pinterest, ¿ves? Por ejemplo, alguna estructura, claro, pero un techo flotante con distintas alturas, ¿no? Claro, podría colgarlo con sogas, por ejemplo. Mirá cómo plantea, por ejemplo, que yo tenga que mirar hacia arriba. Ahora, habrá que ver si es ergonométrico o no, pero vos podés decir, mira, sé que hace mal mirar hacia arriba, que la cabeza esté tipo hacia arriba, pero yo no quiero que la gente se quede mucho tiempo. Yo quiero que sientan lo que se es estar en la incomodidad, por ejemplo. Entonces es una manera de argumentar que vos eso lo ponés y lo aclarás en el cartel de la exposición. Muchas veces te hacen aclarar eso, te dicen, te vas a sentir de tal manera. No sé si alguna vez fueron al museo, no sé si alguna vez fueron a Alemania, Europa, al Museo del Holocausto, por ejemplo, donde vos entrás y te hacen, o sea... Fue una cárcel nazi, que fue divertidísimo. ¿Vos fuiste a ver, fuiste al museo? No, fue una cárcel nazi, no me acuerdo el nombre que era, pero era una donde, bueno, pasaron cosas muy... Era una desgracia. No sé cómo ponerlo porque no me acuerdo cómo es que se llama el museo. ¿Hablas de Auschwitz? No. No me acuerdo. ¿Sabes qué? Más Holocausto. A ver si lo encuentro. Porque hay un video muy, muy bonito, Holocausto más Alemania. Que lo que hace es recrear y te pone esa situación de que vos sientas y vivencies, acá está, Museo Judío Berlín, este es, y vos vivencies
la sensación que tuvieron las personas que estuvieron en el Holocausto, ¿no? Wow. Profe, como la ESMA, yo me acuerdo que fui a la ESMA Como y la ESMA, que sí. tal cual, así como estaba antes, estaban todos los carteles que ¿Eso es explicaban un cómo era antes. edificio? Sí, ¡Qué sí, locura! como la ESMA, exactamente, ese es un edificio. Sí. Wow. Y tiene estos ángulos que están aquí, si vos estás en el interior, lo que te genera es una sensación, es como, es más, vos podés caminar por esto, ¿no? Por estas caretas. Entonces, cuando vos caminás, tocas, es como, escuchás el ruido del metal, ¿no? Medio De un lugar morboso, frío, ¿no? es tenebroso, es como que te Medio hacen morbo. sí, te hacen sentir, o sea, la colectividad lo que hizo es, che, esto es lo que pasamos, ¿no? Ponete en este lugar, sentilo, solo sentilo. No lo vivís, pero sentilo. Sería algo así, ¿no? Como que muchas veces lo que hacen estos lugares reivindican nuevamente a través de la historia. Creo que es a ver si Bueno, está acá. por ejemplo, te digo, en el Sí, que yo fui, sí, nos iban contando la historia de un general, en una cárcel, ¿viste? Nazi. sí. Bueno, imagínate todas las cosas que pasaban, ¿viste? Tortura, Ujú. muerte, una cosa espantosa. Bueno, y a lo largo de todo el recorrido que te iban haciendo, te estaban contando la historia de este comandante. Era como, te iban contando sobre No, tremendo. y al final de todo el recorrido, te muestran cómo lo fusilan en la cárcel. Tipo, Ay, no, cómo horror. lo justiciaron, Wow, por los juicios luego lo fusilan. Y es como, wow. es esa sensación, ¿no? De tener todo el recorrido y al final ver algo de justicia, comillas, ¿no? Pero que es Sí, como, sí, sí. Total, exactamente, sí. Yo no sé si estará todo, pero es muy tete. Voy a tratar de ver si lo puedo pasar a ver si están un poco los interiores. A mí no. Espacios tenebrosos, oscuros, con poca iluminación, ¿no? claustrofóbicos, diríamos. Claustrofóbicos, exactamente, ¿no? Entonces, fíjense en cómo hay una idea pensada para este edificio, ¿no? Para esta exposición, Wow. ¿no? Y esto te daba esa sensación de la gente, vos estás parado acá y mirás hacia arriba y te da claustrofobia. Y te cierran la puerta, y es interesante porque te hacen entrar a este espacio y te cierran la puerta y vos no podés ¿Ah, vos salir. fuiste? Vos tenés que estar, sí, 5 minutos dentro del espacio. 5 minutos te dejan. Y el que sufre claustrofobia empieza a golpear la puerta porque son puertas metálicas altas, frías, es un espacio muy frío y es que te ponen ahí de cara con un... Cómo lo espacial te atrapa, cómo lo espacial te hace llorar, ¿no? Vos lo pudiste visitar, profe. No, es impresionante. Este museo realmente es impresionante. El diseñador, impresionante. Es impresionante. Si tienen la oportunidad de ir a Alemania, no dejen de visitar el Museo del Holocausto en Berlín. Es muy bueno, es increíble. La espacialidad, la iluminación, cómo combina todo y cómo la iluminación es parte de la materialidad, porque es también la que me hace sentir. La luz natural, la luz artificial, ¿sí? Si uno ve este espacio con colores, muy luminoso, y recién el espacio que veíamos, muy oscuro, tenebroso, pasillos que de repente se iban achicando como ese túnel hacia la oscuridad o hacia la pérdida de la vida, ¿no? Es como, es muy fuerte saber lo que pasó con lo que estás vivenciando en el recorrido. Pasar por las caretas, ¿no? De chapa, de metal, metálicas, hacen un ruido y retumba y genera un eco que parecen esas voces gritando socorro, o sea, esos gritos de desesperación. Y esas caretas tienen que ver cuando iban a las cámaras de gases, ¿no? Y ponían mucha gente y una de las cosas que dicen en muchos documentales es que la gente gritaba, ¿no? Y que se escuchaban gritos, 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 y era que iban a las cámaras
¿no? Entonces ese caminar por esas caretas es un poco y con eco. Entonces vos caminás y hace, oh, track, 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 te hace un eco, que son esas voces, como reviviendo esas situaciones. Entonces tal vez, digo, en esta situación que ustedes tienen que proponer, la exposición, claro que no tiene que ver con esa temática, sino que tiene que ver con huellas del pasado. ¿Cómo era? Siempre me olvido el título. Malísimo. Postales del presente, huella de la memoria. Eso, muy bien. Postales del presente, huellas de la memoria. Es esta idea de también uno poder replantear la situación, el contexto que estamos viviendo. Che, estoy en contra de esto, estoy a favor de esto, me parece que acá es un punto de inflexión. Entonces también uno puede generar como puntos de inflexión, basta de esto, hay rupturas, espacios irrumpidos por una pandemia. Entonces tal vez armo un gran espacio abierto y genero 10 fotografías de un lado y 10 fotografías del otro, entonces las fotografías están enfrentadas entre sí, está bien, y de un lado están esa famosa grieta que hay en el país, famosa grieta desde todo, político, económico, ideológico, y millones de cosas, ¿no? Cultural, sí. Una consulta, ¿estas 20 fotos existen realmente o son 20 fotos que uno tiene que pensar? Son las fotos que ustedes usaron en el primer cuatrimestre, pero son 20 fotos, no importa, son 20 fotos que van a retratar el título, que es lo que estamos viviendo y lo que era antes. Tal vez uno podría decir, postales del presente, este es el presente. Segregación, exclusión, mayor segregación, mayor exclusión, mayor aislamiento. Podríamos tener alguna idea de cuántas personas realmente la han pasado mal, de cuántos muertos o ausentes tenemos en nuestro territorio, ¿no? Pensar desde ese lugar el presente, ¿no? El presente desde la virtualidad, un presente que no nos conocemos, que estamos aquí. Sí, Rocío. Profe, usted habla de las fotos del primer cuatrimestre, me imagino que es de Proyectual 1. Claro. Estoy usando recién ahora Proyectual 1. Sí, por eso dije 20 fotos. Por eso dije 20 fotos. Las postales del presente es esto, es lo que tenemos ahora. Es un mundo virtual, es un mundo muy tecnológico, es un mundo que genera más segregación, que generó más exclusión con quienes tenían internet y quienes no, quienes saben usar las aplicaciones y los programas y quienes no. La desolación, el no poder encontrarte con otro familiar, el no salir, el no viajar, el tener que siempre ponerte alcohol todo el tiempo, el barbijo. Entonces tal vez también uno lo pone en términos de tensión, un espacio de tensión, un espacio de conflicto, un espacio, ¿cómo es ese espacio? Y ahí es cuando ustedes tienen que proponer en la implantación y se tiene que ver que esas formas que se armaron están en conflicto, por ejemplo, o están en armonía, o van hacia la libertad. Es el punto es patear el tablero. Y tal vez acá es como, che, está tucu, tucu, y tal vez hay otra, y tal vez esta es la mitad. Y tal vez esta es la mitad, ¿no? Entonces es como que voy de lo particular a lo general, ¿no? Ah, no la puedo mover. Ahí me mueve, chan, chan, chan. No la puedo mover. Ahí. No la puedo mover porque es muy chiquita. Si la amplío, a ver. Ahí, ¿no? Entonces, como que si yo pateara, ¿no? Como que de lo chiquito me fui a lo grande. Y eso también lo puedo generar, ¿ven? Y después veo cómo es la circulación en este. ¿Ok? ¿Se entiende? No necesariamente tienen que haber cursado Proyectual 1 para poder hacer este ejercicio, ya les digo, voy acá, y entonces acá tal vez accedo por acá, hago esto, vengo acá, hago esto, salgo acá, planteo una circulación, hago esto y salgo acá.
¿no? Entonces mi circulación también es sinuosa. O no, mi circulación es al revés, esta es la espalda, le da la espalda al gran acceso y la tengo que descubrir. Tal vez cuando venga acá, ingreso por acá, lo voy a hacer con otro color, ahí me confundo. Vamos a poner más grande. Ingreso, no, ahí. Ingreso por acá, ¿no? Y tal vez hago esto, sigo acá, hago esto, sigo acá, y hago esto y salgo acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como una flecha, un cambio de rumbo, ¿no? Entonces esto tal vez lo que me muestra es un cambio de rumbo. Vine desde arriba y bajo, ¿no? Esto es como, o salgo, encontré la salida, y acuérdense que acá está la salida de Fado, o la entrada, como ustedes que lo quieran llamar. Entonces uno también puede decir en las postales del presente, huellas de la memoria, lo que se busca es reconocer que tenemos una salida, tenemos una luz. Y no nos olvidemos de la luz del patio central, ¿no? Acá hay una gran luz cenital. La luz cenital es esta, ¿ven? Vuelvo acá. Voy acá para que ustedes me comprendan. Esta es la luz cenital, ¿sí? Entonces, esta es la gran iluminación que yo voy a tener durante el día, y a la noche los grandes faroles y focos que me van a iluminar, ¿sí? Esta es la iluminación cenital, y la iluminación que va a venir de acá, de este lado, del acceso de la calle. Y después mi estructura que estará acá, ¿no? Que será una estructura que me generará algo espacial, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí va a estar mi estructura puesta aquí, ¿no? Y tal vez tenga más otras formas así, y en esto, ¿sí? Con algún sentido, coloco mi estructura aquí, ¿no? Y entonces ahí aparece mi propuesta espacial, que por ahí puede ser un objeto que genere algo en el espacio y esté ahí, pero no puede superar los 6 metros, los 4 metros, ¿sí? 4 metros tiene que tener como mucho de altura, 5, 4, 5, 6 metros como mucho, ¿ok? Fíjense en estas, miren que esta exposición, vamos a abrir en una nueva pestaña. Opa. Me llevó. No, vamos a abrir imagen. Abrir imagen en una nueva pestaña. Ahí está, ¿no? Que es una exposición de Fado. Fíjense, este es el primer piso, con lo cual si yo balconeo acá puedo ver, no es que esta estructura está llegando, ¿ven? Si llegaría acá es muy alto. Piensen de que estoy tapando a la gente que va a balconear y que va a estar en los balcones. Y tal vez también tengo que pensar en esto como mirador, ¿no? En esas terrazas, en esas bandejas, como miradores y distintas postales también, ¿no? Que si yo estoy parado acá y miro el objeto de la exposición, veo una cosa, y si después vengo caminando acá, veo otra, y si después doy la vuelta, porque esto es toda una circulación que se da de manera circular alrededor del patio central, ¿sí? Ustedes van a ver que en la planta alta, voy a ver dónde está la planta, ven que la circulación hace así. Son dos bandejas que están completamente, no es esta bandeja, sino que es toda una cinta que balconea al patio central, ¿sí? Y que todos podemos estar mirando hacia el abajo, hacia ese gran corazón que late todo el tiempo, con distintas actividades durante el año. Hoy no es posible que nada de eso suceda, ¿sí? Es un poco el tema de la FADU, como para tener idea cómo es, ¿no? Las lógicas de convivencia, les mostré 3 días de entregas. Bueno, y seguimos, ¿ven? Entonces, nuevamente, los espacios, fíjense en esta, ¿no? Uno puede decir, bueno, mi exposición va a ser lineal, pero se va a ir desintegrando, ¿no? Esta idea de que estaba todo tan ordenado y hoy estamos andando casi en el vacío. Entonces yo podría
generar una propuesta de un espacio que se va desintegrando, ¿sí? O este tipo de espacio, ¿sí? Hay muchas posibilidades. Voy a volver a poner las maquetas. Esperen. Paneles, cocina, maquetas, parques, señalética, soldados murales, perfil, mobiliario, techos verdes, búnker. Fotos, viviendas, estanques, fotos, casas de hormigón, huertos, corredores, libro objeto, expo, acá. ¿No? Fíjense en todas estas. Miren esta, ¿no? También, ¿no? Como descubrir, tipo una exposición laberíntica, podría proponer. Miren esta, la escala de esta, ¿no? Una persona que ingresa y casi se pierde en esta gran obra de arte, ¿no? Casi escultórica, que al mismo tiempo puede tener distintas alturas, ¿sí? Miren esta otra como exposición, ¿no? Un poco encontrándose en esos bucles, ruleros. Pero vuelvo nuevamente a las exposiciones para mostrarle otras. Fíjense en esta, como estos tubos, un poco creo que alguna de las chicas tenía una propuesta así, y bueno, y la propuesta tal vez está acá, es ver también cómo yo coloco la fotografía en unas propuestas así, ¿no? Miren esta, cómo se genera también, ¿no? Lo espacial, la espacialidad. Me fui. Ahí. No. Me fui. Ahí. ¿No? A ver si puedo. Me voy a ir. No, me fui de... Nuevamente. Expo, pero les quería mostrar otras. Miren esta sí, miren esta acá, esta colgando, fíjense en estas, cubos colgando, ¿no? Y esta idea, otros que están hacia arriba. Estas son fotografías también colgando, como esta idea de miren esta, cómo se ve, ¿no? Como una estructura viene hacia acá y la otra va hacia el otro lado, ¿no? Y hay un recorrido, una lógica de sentido, dónde comienzo, dónde termino, qué miro primero, qué miro luego. Después, a ver si hay, vamos a seguir viendo, porque hay unas que es muy interesante. Miren esta, el descubrir a través de la ranura, qué es lo que veo, hacer un juego también, ¿no? Nada, tienen un montón para indagar en esto de lo que es exposición. Esta también es muy buena. Miren esta es casi como con los materiales que ustedes tienen que hacer y cómo se pone la exposición, ¿no? Esta es otra. Tienen mucho, ¿no? Y esta, general, siempre una muy buena, un muy buen recorrido es aquel que me indica dónde comienzo y dónde termino, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, miren esta, maravillosa, ¿no? Miren cómo están pegadas, ¿no? Y cómo van armando las fotografías en esta gran estructura. ¿Se dan cuenta? Esto es casi como lo que ustedes hicieron. Esta es muy buena. ¿Sí? La exposición, por lo general, tiene que poder contenerme. Tiene que poder tener un comienzo y un final. Es muy difícil cuando uno en una exposición tiene fotos separadas. Por ejemplo, una acá, la otra 2 metros, la otra 2 metros. Lo que genera es un desconcierto y es una falta de interés por quien recorre esa exposición. Porque a la gente generalmente le gusta comenzar y terminar, no estar dando vueltas, ¿y dónde tengo que ir ahora? ¿Y a dónde voy ahora para...? ¿No? Miren esta otra, también cómo se presenta la exposición, tipo cúbicas, ¿no? Y dónde están las imágenes. Esta es otra. Estoy viendo
esta, por ejemplo, ven que acá es como, yo podría decir, ¿qué hago? Doy la vuelta acá y después de acá me voy para allá y después, este tipo de exposición, que si bien están armadas en espacios comunes, en áreas comunes, tal vez tienen otro tipo de lógica que no es del recorrido, sino que son exposiciones que quedan allí por un tiempo muy largo, indefinido, ¿no? Y nada, y eso es lo que permite que la exposición sea así, porque tal vez hoy quiero ver esta, mañana quiero ver aquella, pasado quiero ver, pero no, y tal vez la gente vive en este mismo edificio, entonces tiene la posibilidad de bajar y ver una vez este sector, otra vez este otro, ¿sí? Por eso es como que no me queda, para mí una solución así no sería una solución de recorrido, ¿ok? ¿Se va comprendiendo? Entonces, vamos a la maqueta de ustedes, por ejemplo, Abigail, que ya hizo esta propuesta. Por ejemplo, esta propuesta tranquilamente podría funcionar para propuesta de exposición. Ahora habría que ver a Abigail cómo la propone en el espacio, si es así y la gente viene caminando acá y sigue, son 20 fotos las que yo tengo que proponer. Y esta maqueta la debería plantear en 1:10. Abigail hizo esta volumétrica o esta por planos. Esta también, ¿no? Pero la persona la puso más pequeña. Bueno, habrá que ver también, son 20 fotografías, tal vez habrá que ver si yo la pongo en alguna determinada manera y ahí va a tener que ver la ergonomía, la proxémica, dónde está pegada, que se lea, que cuando la persona vaya a mi exposición pueda ver la imagen que está colocada, dónde comienza y dónde termina mi exposición. Comienza acá, doy la vuelta y termina acá, y empiezo agachado y me voy subiendo, o empiezo agachado, me voy subiendo hasta que llegar parado. Entonces hago el juego o necesito tal vez que algunas de estas piezas salgan, así me generan algún tipo de incomodidad. ¿Cómo pienso que van a estar las fotografías en estos espacios? ¿Sí? Lo mismo aquí, vimos algunas exposiciones circulatorias, o esta otra en azul también, ¿no? Estas patas, estas estructuras medias desarticuladas, que tal vez comienzan a tener algunas fotos en bandejas, otras paradas, otras más en vertical. Entonces comiencen a pensar ahora espacialmente, primero, dónde se ubicaría esta maqueta, ¿no? ¿Cómo es? Esto tal vez si está más duplicado hacia acá o si es esta, y nuevamente voy girando acá hacia alrededor. Piensen que yo creo que material tienen un montón para poder realizar la maqueta en escala en 1:10, ¿sí? ¿Qué significa escala 1:10? ¿Alguno de ustedes sabe? Hola, Mirta, sí. Voy a dejar de compartir. Sí, Mirta. Hola, profe. Estoy medio confundida. O sea, tenemos que hacer la exposición en la... No se escucha. Tienen que hacer la exposición en FADU. Pero primeramente tienen que hacer una propuesta. La propuesta es en plano. O sea, presencial. ¿Y qué altura tiene que tener? Porque yo no sé si es que estoy nerviosa, entendí mal, pero no sé si ella me escucha. A ver, ahora sí, dale. ¿No? Internet. Perdón. No, o sea, ¿y de qué altura tiene que ser? Porque 4 metros como máximo. 4, 5, 6 metros como máximo. 4 metros es un montón. 4 metros y como que me agarra... Sí. Es mucho 4 metros. Sí, muchísimo. Pero ¿cuál es el máximo? Y 3 metros podría ser. Piensen que la puerta de la casa de usted tiene 2 metros, ¿no? Entonces esa altura sería la altura de la persona. Ustedes ahora van a tener que poner la persona. Cada vez que ustedes armen la maqueta, pongan la persona y la altura. Ustedes van a tener que trabajar en escala 1:10. ¿Qué significa escala 1:10? ¿Saben? ¿Alguno sabe cómo trabajar en escala en 1:10? 1 metro son 10 centímetros. 10 centímetros de regla
es 1 metro. ¿Está bien? 10 centímetros en la regla es 1 metro. 20 centímetros en la regla es 2 metros. ¿Sí? Es decir, que es una maqueta. O sea que las medidas, ¿Cómo? digamos, los 40 centímetros de la maqueta que nos habían dicho son esos 4 metros. Claro, exactamente. Digamos, 1 en 10 es bastante grande, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pueden que hagan, no sé, me parece que es demasiado. Yo me imaginé que la tenía que armar de 4 metros. Es mucho, pero bueno, vamos a ver cómo va quedando la maqueta. Sigan trabajando, de todas maneras, no pasen de escala todavía. Comiencen a trabajar la maquetita en esta escala como la están trabajando. Para la próxima clase, una vez que demos ok al recorrido y todo, y la personita, la pasamos de escala, ¿ok? Recuerden que la entrega de esto es el 10 de octubre, con lo cual ustedes pueden seguir trabajando con las maquetitas chiquitas. No necesariamente tienen que cambiar ya de escala, ¿sí? Pero sí piensen de que ustedes te van a tener que armar un recorrido, un comienzo y un final. Vean el video teórica de Silvia, que es muy bueno, es cortito, son 20 minutos, y es muy interesante porque ella les dice cómo lo que tienen que tener en cuenta, la proxémica, el mirar la fotografía, el contemplar, nada, es eso, ¿sí? O sea, es como, nada, piénsenlo así. Si yo voy a algún lugar a recorrer una exposición, a mí me gustaría que me digan, entro por acá y salgo por allí, que el espacio me vaya, no sé, indagando, que el espacio me vaya generando sensaciones y situaciones. Es un poco lo que les mostré con el Museo del Holocausto, ¿no? Como el diseñador pensó en distintas alternativas y no ser siempre lo mismo o pegar imágenes para que uno solo lo ve y lo contemple, sino que el espacio también te transmita sensaciones y sentimientos, ganas de llorar, ganas de salir, ganas de no estar ahí porque te agarra una desesperación, angustia, ¿sí? Ese es un poco el sentido del ejercicio. Tener presente las calidades y cualidades espaciales es importante también. Sol. Hola, profe. Hola, Sol. Una consulta. Lo que no termino de entender es que hay que tener para la clase que viene, qué es lo que hay que entregar. No hay que entregar, ya hay que comenzar a trabajar con el recorrido, con hacer la propuesta. De la propuesta. Ustedes ya saben cuánto es lo que mide. Para la próxima es tener la planta, cuánto mide. Yo en el JAM les puse que el rectángulo de la pisada en ese gran rectángulo amarillo, en ese gran cuadrado amarillo, es solamente una porción. No es que ustedes tienen que ocupar al 100% ese espacio amarillo. Entonces, ¿dónde van a ustedes ubicar la propuesta en ese espacio? ¿Ok? Y cómo va a ser el recorrido de ese espacio. Esas son las cosas puntuales para empezar a trabajar para la próxima clase. Propuesta de diseño de exposición. Las propuestas, como les mostré recién, de esas exposiciones que comienzan y terminan en algún lugar, ¿sí? Eso es puntualmente para la próxima clase. Gracias, profe. ¿Dudas, consultas? Yo les quería proponer, no sé cómo vienen ustedes, no sé por dónde andan, dónde están viviendo, qué sé yo, si les parece y si quieren, yo no tengo problema de que nos juntemos en un espacio público, en un parque, por ejemplo en Vicente López, no tendría problema. Tal vez ahora los días, tipo 1 de octubre, mediados de octubre, que es primavera, que los días están lindos, que hay sol, por ahí manteniendo la distancia, podamos tener alguna charla al aire libre. Por ejemplo, en la costa de Vicente López, no sé por dónde viven, la realidad es esa. Siempre que quieran y siempre que puedan, digo, ¿no? Aquellos que se quieran encontrar, de ver, de tocar algunas cuestiones, de por lo menos decir, bueno, che, es así, no sé, pienso y si les gustaría, yo no tengo problema, ¿ok? Así que eso se los dejo acá como sugerencia, si lo quieren no tendría problema. Ahora, si ustedes me dicen, no, profe, pero yo,
Eli o Elizabeth, como me quieran llamar, no tengo problema. Yo quiero seguir virtual, no hay problema también, ¿ok? Esas son cosas como para que ustedes las sepan solamente, por ahí se sienten más cómodos tal vez en algún momento, che, mirá, este trabajo es de maqueta, me gustaría que lo pudieras ver, pudieras tocar, pudieras decirme con más detalle, ¿ok? Piénsenlo, tal vez. Yo vivo en Vicente López. Así que bueno, no sé si tienen consultas, dudas, lean y miren la teórica. Y nada, y nos vemos el jueves. ¿Tienen dudas, consultas? ¿Están cansados? Sí, profe, yo le iba a preguntar, ay, perdón, le interrumpí. No. Que no sé si era algo de lo que le quería preguntar Mirta ahí, que mucho no se entendió, si nosotros en el final de la exposición tenemos que ir a FADU. No. Ah, ok. No. Sí, era lo mismo que le quería preguntar Mirta, le vi la cara. ¿Vieron que le subí, vieron que les pasé el video ese que dice que... Sí. No sé. Capaz que sí, no sé. Por ahora a nosotros no nos dijeron nada. Yo lo que les propongo es juntarnos por ahí en un espacio público, porque en la facultad tiene que haber cierta capacidad de estudiantes, el 30% ocupando el espacio, nada, y hay que pedir turno para ir a la facultad, una cosa de loco. Pero bueno, nada, por ahora no tenemos idea de eso, pero bueno, nada, esperemos que prontamente sí podamos estar en la facultad, o por lo menos combinar, ¿no? Parte presencialidad, parte virtualidad. Sí, claro. Un poco y un poco, ponele, por ejemplo. Un grupo y un grupo, claro. Claro, un poco y un poco. No tanto tan virtual, porque si no, yo siento que no los conozco. O sea, como que si ustedes se los veo, yo no los conozco. En muchos veo las caras de foto, y son muy pocos los que prenden la cámara, así que olvídense. Nada, bueno, si quieren nos vemos el jueves, vayan armando la propuesta, comiencen a dibujar, a tirar algún boceto, la plantean así en Jam, en cualquier otra aplicación, en Canva, en la que ustedes estén más seguros y seguras, y nada, y vamos revisando. Vayan subiendo las propuestas al mismo Padlet, porque todo el ejercicio es el mismo. Aquellos que no hicieron las estructuritas todavía, súbanlas al Padlet, vayan subiendo y pongan entrega final de las estructuritas. Por los que vi, las estructuritas están bastante bien, las que vi, así que nada. Ahora indagar en este proceso y en este nuevo camino, que es el camino de proponer un espacio para exposición, ¿no? Teniendo en cuenta todas las dimensiones, la proxémica, la ergonomía, eso que yo analicé de esa actividad, ahora la actividad la tengo que diseñar yo, es al revés, ¿sí? Eso que analizaron en el primer TP, ahora es al revés, ahora ustedes tienen que proponer la actividad. La actividad es la de exposición, la de ir a ver una exposición. Esa es la actividad. Y ahí tienen que ponerse y diseñar la forma que va a tener ese espacio de exposición, si va a tener formas triangulares, circulares, cuadradas, etc. ¿Ok? ¿Claro? ¿Quedó claro? Es medio confuso por ahora. Sí, pero quedó bastante claro. Más o menos. Profe, consulta. Más que nada, porque todavía no subí las maquetas, las hice, pero una se me desarmó, ya la terminé de hacer de vuelta, pero le tengo que poner título lo del video que elegí, ¿verdad? Y las tres... sí, exacto. Eran tres... Y los tres conceptos. No me sale la palabra. Conceptos. No me salía la palabra. Conceptos, sí. Eso lo puedo subir ahora, la termino de sacar las fotos y las subo, pero sí, suban, hay que escribir un suban, texto o algo, porque la verdad si que quieren mañana, total es el Padlet. Nada. No hay que escribir ningún texto, solamente las estructuras con los tres conceptos y el video que eligieron. Es eso. Súbanlo cuando quieran, hoy, mañana, no sé, que no pase de esta semana, del próximo encuentro, del jueves, ¿sí? Nada, si lo quieren entregar el lunes, bueno, ya subo ahora lo suben el lunes, no hay problema. No los voy a corregir ya hoy para el jueves,
No, es como un proceso, voy viendo quién entrega, quién subió, cómo fue el proceso de diseño, ¿sí? Pero nada, eso. Entonces, nos vemos el jueves. Vayan leyendo el material y ahí se van a sacar las dudas. La clase que viene podemos hacer ese feedback de ver cómo interactuar un poco más, ¿no? A través de la bibliografía que leyeron, del video teórica que vieron de Silvia. Si no lo llegaran a ver, lo vamos a ver el jueves juntos, juntas, juntes. Vamos a estar todos acá mirando el videíto, para que no queden dudas, ¿sí? Así que bueno, nada, eso. Malena. Buenísimo. Sí, hola, en realidad esto es una pregunta puntual de mi trabajo, no es una duda. Yo Dale. había dicho que el video, porque yo elegí el video de jazz. Sí. Pero porque el chabón, el músico, como que el recorrido es continuo, pero en realidad lo vi de nuevo y en base a mi maqueta pondría en vez de continuo fragmentado, pero porque vi la definición de fragmentado y tiene que ver más con el espacio, tipo del y todo eso. ¿Puede ser que lo cambie o es mejor? Puede ser. No, puede ser, puede ser. Recuerden que ahora en este nuevo ejercicio ustedes pueden cambiar las cosas, ¿ok? Pueden cambiar los conceptos y quedarse con ese concepto, o cambiarlo. Bueno, dale, genial, gracias. Sí, sí, sí. Eso siéntanse con libertad, ¿no? De decidir qué concepto, desde qué lugar. Hoy el ejercicio se llama postales del presente, ahí me salió huellas del pasado, huellas de la memoria. ¿Sí? Eso ténganlo presente, ese es el título y la maqueta tiene que responder a ese título. Al hoy, ya el video del jazz, de los videos, fueron como la excusa para interactuar con la materialidad. Ahora yo me tengo que posicionar y poner en tema con el título. ¿Qué es lo que me pide el título de la exposición? ¿No? Es eso, es cómo vivimos hoy y cómo vivíamos antes. Sería eso. Uno lo puede llevar desde el lado ambiental, desde lo económico, desde lo social, desde tantos lados podría yo tomar los conceptos que podría ser algo muy interesante, ¿no? Sí, Manuela. Hola, Manuela. Hola, profe. Una consulta. Los que no cursamos Proyectual 1 con vos, con respecto a lo de las fotos, tipo, ¿tenemos que sacarlas nosotros? ¿Sacarlas de algún lado en específico? No. Las fotos son 20 fotos que esas fotos van a representar lo que se está viviendo ahora y lo que se vivió antes, ¿no? Ponerle este contexto actual y el contexto pasado, ¿no? Donde había mucho más consumo, poca empatía por la naturaleza o por el medio ambiente, por el cambio climático, por la biodiversidad, por las otras especies en el planeta, poca tolerancia, tal vez ahora tampoco hay tolerancia, no lo sé, pero es el pensar en eso, ¿no? Esas son las huellas. De hecho, aquellos chicos que trabajaron con una secuencia de fotos, bueno, yo no quiero trabajar con esa secuencia de fotos, quiero trabajar realmente con el título de la exposición, está bien que también lo hagan así, no es necesariamente que sí o sí busquen las fotos y las traigan. El que lo quiere hacer, lo puede hacer, y el que no, no lo hace, ¿ok? Ok, entonces podríamos sacarlas de internet tranquilamente a las fotos. Sí, absolutamente. Lo importante acá es que ustedes tengan el concepto del recorrido y de la espacialidad, ¿sí? Las fotos, sáquenlas donde ustedes quieran y crean que las pueden sacar, y listo. Y ya está ahí, después nada. Así que, bueno, el jueves ya tienen algunas propuestas, diseños, ideas, maquetita de cómo es esa. Hagan, una de las cosas que está buena hacer es hacer, por ejemplo, si este fuera el patio central, ¿no? Y pinten con otro color el cuadrado donde va a estar la maquetita. Entonces armen la maquetita y pónganla en cómo se ve, ¿no? Como si estuviera en el patio central. Entonces ponen la maquetita acá, tungu, y ahí, la tengo que bajar un poco, ahí, un poco por relación de proporciones. Ahí un poco se van a dar cuenta también, ese es un buen ejercicio.
tomar el tamaño 40, mira, si esto tiene 40 y esto 60, si esto 60 y esto 40, mi maqueta va a estar por acá, a ver cómo está, cómo se vería. Sería ese el ejercicio para el jueves, por ejemplo, ¿no? Y proponer algún tipo de circulación. Entra por acá, sale por allá. Ojo, la exposición es sin techo, ¿eh? Es a partir de esa forma que va logrando a través del encastre o de la... Tengo que colocar las imágenes, ¿sí? Y ahí tal vez el objeto se me viene más hacia acá y después se me va más hacia allá, entonces acá hay una imagen y después sigo y la imagen está dentro de algo y después algo y la imagen está más en el exterior y después vuelvo a entrar y la imagen está... muten los espacios. Tiene que poder tener calidades y cualidades espaciales. ¿Ok? ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, nos vemos el jueves, profe, entonces. Nos vemos el jueves. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, nos vemos el jueves. Chao, hasta el jueves. Chao. Chao.